Muy buenos días a todos los hermanos. Sí, vamos a comenzar alabando a Dios, ¿no? En esta mañana culto dominical, ¿no? Para esto vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Sí, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al escuchar los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, cuán grande es el poder que Dios tiene, ¿no? Cuán grande es el amor que nos da también. Ahora vamos a cantar el himno número 157, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió.
siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó del pecado. Eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, hermanos, ahora vamos a alabar el himno número 442. Sí, buscamos el himno número 442, Día Feliz. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Dices que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carecí, salud de mi alma eterna fue. Jesús, soy grande
hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Sí. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. Sí, espero que esta mañana se encuentren bien, ¿no? Gracias a Dios nos permite un día más poder reunirnos, y también a los hermanos que nos están viendo por Facebook y Zoom, ¿no? También puedan compartir el link para que vayan ingresando los hermanos que aún no han conectado. Vamos a continuar con el programa. Sí, ahora también, por favor, ¿no? Pedimos a los hermanos que nos puedan acompañar. Vamos a orar. Puede inclinar su rostro desde sus hogares también. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana que nos permites una vez más poder reunirnos, aunque de manera virtual, Señor, o algunos también de manera presencial, Señor, para escuchar tu palabra. Permítenos un corazón abierto, Señor, para recibir, también meditar en esta palabra y en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por los siervos también que nos permites para poder escuchar la palabra. Así, Señor, este día domingo también encomendamos, Señor, nuestro corazón. También los hermanos que aún no se han conectado, permite que se puedan conectar y así también puedan escuchar tu palabra esta mañana. A tu siervo también, Pastor Andrés, permite también que pueda transmitir tu palabra para nuestro corazón, Señor. Padre, te pedimos también, permítenos un corazón humilde para poder recibir esta palabra. Y así, Señor, te encomendamos este culto, los invitados, las personas, los hermanos y sus vidas también, Señor. Todo esto te agradecemos y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, bueno, ahora también tenemos el tiempo de testimonio. Muy importante, ¿no? Poder escuchar también Dios cómo está trabajando en la vida de los hermanos. Entonces, en esta oportunidad vamos a escuchar el testimonio de la voluntaria Marlene Pilco. Entonces, espero que puedan escuchar atentamente y así también ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando en su vida. Sí, vamos a invitar a la hermana Marlene. Por favor, puede pasar. Sí, buenos días. Bueno, este tiempo yo quiero compartirles mi testimonio de salvación. Bueno, yo conocí a la misión el año 2014 a través de una tía, tal vez muchos le conocen, se llama Roxana. Ella me invitó al campamento. Mi mamá le conocía a ella. Ella le vende pollos a mi mamá. Y mi mamá nos envió a mi hermanita y a mí al campamento. Yo recién había salido del colegio y la verdad nos llevó es un campamento de jóvenes donde va a haber música, va a haber muchas cosas así. Nosotros nos animamos, ¿no?, con mi hermana por la música. Y cuando llegamos ahí, era un campamento cristiano. Y ahí es donde primera vez yo escuché este evangelio. Y había algo que me llamaba la atención de la misionera, que las chicas decían, no tengo pecado. Todas decían, yo era la única de mi grupo que tenía pecado. Y eso se me quedó muy en claro, ¿no? La verdad, en ese tiempo yo no apreciaba mucho ese evangelio porque yo me consideraba una niña bien, ¿no? Yo no hago nada malo, yo hago caso a mis papás, yo estudio, ¿qué pecado puedo tener así? Y yo pensaba, ¿no? Tengo que tal vez robar así para darme cuenta que tengo pecado. O sea, muy ciegamente así vivía, mucho confiando en mí misma. Y iba a los campamentos, pero la palabra no llegaba a mí.
no se establecía mi corazón. Sabía perfectamente el libro de Romanos, asistía a muchos seminarios, pero solamente era teoría, como un niño que sabe algo y nada más. Y Dios me permitió durante ese proceso, ¿no?, conocer realmente mi corazón. Yo tenía que conocer qué era el pecado, tenía que conocer lo débil que era. Y pasaron muchas cosas, ¿no?, en ese tiempo. Yo había sido muy malvada, muy débil para Dios, así. Y cuando yo conocí mi maldad, yo no quería acercarme a la iglesia, porque desde esos campamentos una palabra se me quedó. No sé si me pueden acompañar en el libro de San Juan. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esa palabra se me quedó mucho en mi corazón, porque yo necesitaba mucho la ayuda de Dios, pero eso recordaba, pero Dios no me oye, porque yo tengo pecado así. Él no me oye, y siempre mi curiosidad es ¿cómo hago que Dios me oiga así? Y la verdad clamaba mucho a Dios, oraba, sí, pero como esta palabra decía, no me oye así, no había esperanza en mi corazón. Y Dios preparó todo, ¿no? Puso una hermana en el momento más preciso donde necesitaba más a Dios, y me decía, de muchos años me habló, creo que pasaron 3 años así, y me dijo, Marlene, así, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Y yo solo le decía, voy a venir esta semana, porque necesitaba mucho saber cómo resuelvo el tema de mi pecado. Y me acerqué, ¿no? Y en ese tiempo justamente estaban abriendo las inscripciones de email. Y yo me inscribí, ¿no? Yo miraba a un curso de oratoria y también escuchaba a la diaconisa, no, ese curso es solo para los salvos, así. Pero yo, como había esa necesidad de entrar a pasar los cursos de email, porque yo era muy miedosa antes para hablar, no podía expresar fácil mi corazón, y decía, en email voy a aprender a expresar mi corazón. Y me inscribí a esos cursos. Por esos cursos yo venía a los cultos. Cada día escuchaba así los cultos, y en ese tiempo estaba Pastor Andrés. Yo antes estaba Pastor Gregorio, así. La verdad no me gustaba escuchar los cultos de él. Y ese tiempo, así, una palabra compartió Pastor Andrés, que yo decía, no tengo pecado, yo no puedo venir a la iglesia, así. Siempre había esa condenación en mi corazón. Y Pastor Andrés compartió una prédica, ¿no? Con esta palabra fue la que se me quedó en mi corazón, está en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí, ¿no? Jesucristo tiene que volver a morir por mis pecados. Así decía Pastor, Él ya murió una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios así. Y ahí pude entender, ¿no?, que la salvación es una gracia, es un regalo que Dios nos dio. Solamente es creer, yo ya no tengo pecado. Dios ya nos salvó, perfectamente Él me limpió. Él ya no se acuerda de mis pecados ni de mis transgresiones. Esa palabra me ayudó a entender que yo soy salva, ¿sí?, por gracia de Dios. Y esa fue, ¿no?, la que llegó.
y pude ver, ¿no? Dios, la semilla coloca. Yo vi que en esos campamentos Dios colocó esa semilla. Dios no escucha a los pecadores. Y esa palabra avanzó en mi vida. Y como me dio curiosidad para buscar cómo solucionar el problema de mi pecado. Y aunque pasaron muchos años para que yo pueda recibir la salvación, sé que la palabra nunca va vacía. Muchas personas asisten a los campamentos, sé que van a llegar, así como yo. No sabemos, depende, ¿no? Para que la semilla brote, mucho depende del corazón. Dios trabaja el corazón. Muchas veces tenemos una tierra muy dura, como yo, porque de verdad yo tenía mucha sabiduría de mí misma, muy inteligente me consideraba. Yo pienso que por eso tardó mi corazón muy duro, pero Dios es nuestro labrador. Dios preparó el terreno para que esa semilla dé fruto. Y este tiempo estoy muy agradecida, ¿no? Porque todo lo que Dios me permite poder vivir acá, para mí es una gracia, es un regalo de Dios. Muchas gracias. Hasta aquí les quiero compartir. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, ahora vamos a tener el testimonio de la hermana Elba Cari. Entonces, también podemos escuchar, ¿no? Por favor, hermana, adelante. Buen día a todos. En este tiempo, como yo estaba muy alejada de la iglesia, pero gracias a mis papás, a mis hermanos que siempre me insistían, me decían: Elba, tienes que ir a la iglesia, Elba, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? Elba, levántate temprano. Entonces yo sentía mucho peso en mí, nada más, yo no quiero saber nada de la iglesia, nomás decía. Pero dentro de mí yo decía: necesito la iglesia, sí o sí, porque yo soy la peor persona que puede haber aquí, así, porque yo hago renegar a mis papás, me da flojera estudiar, soy la peor hermana mayor, pero Dios por algo me colocaba así en la iglesia. Y en este tiempo, ayer me llamaba hermano Rodrigo, me decía de la nada, así, yo, ¿por qué me está llamando así? Y me decía: Elba, me dijeron que tú mañana quieres testificar. Y yo: sí, tío, colócame nomás, así. Y después él me decía: sí, en el culto, ya te voy a colocar. Y yo: tío, ¿no era en la reunión de jóvenes? Mañana no hay reunión de jóvenes. Y yo: ay, no, tío, en el culto no, así. Pero por algo Dios me colocaba así. Yo decía: Dios me quiere que comparta así algo sobre mi vida de creencia, así. Y yo recordaba cómo de mi salvación, cuando yo recibí la salvación cuando tenía mis 15 años, el 2016, el 6 de mayo, así. Y me acuerdo que ese día estaba muy feliz. Yo vine a la iglesia gracias a mi tío Andy, que nos invitó, así, se iba a ir a África. Entonces yo venía ahí enojada, así: ¿por qué tengo que ir donde mi tío Andy? Así, no me importa su iglesia, así. Pero viendo, había hartos jóvenes así, yendo, cantando, así. Y yo: uy, esta iglesia me gusta. Y conocía más a los jóvenes, y yo veía que esta iglesia me puede cambiar, yo decía. Evangelista Hilda compartía a mi mamá, y había una parte que decía: así van a ser tus hijos, así son, así. Y mi mamá decía: sí, agachada la cabeza. Y yo ese rato como lagrimeaba, y Evangelista Hilda me decía: ¿estás llorando? Así: no, tengo hambre. Yeah. Pero ese rato yo lagrimeaba porque yo veía el dolor en la cara de mi mamá, yo veía el dolor, y yo decía: tengo que cambiar, así. Y yo no puedo cambiar, solo Dios me va a cambiar, así. Y viniendo a la iglesia en ese tiempo, solo vi la obra de Dios, porque ese rato él
Él trabajó mucho, mucho en mi vida, porque yo veía cómo estaba mi familia. Mis papás peleaban siempre, se peleaban mucho por el dinero, mi hermano siempre me pegaba. Yo no quería vivir, y mis amigas, córtate, Elba, córtate así, esto te va a relajar. Y yo, yeah, tal vez, yeah. Pero eso, como que las malas amistades a mí mucho me influían y me dejaba llevar. Mi profesor me decía, eres muy débil, así. Y yo venía aquí, pero mucho no escuchaba, así. Pero una vez, evangelista Roberto me compartía Hebreos 10:17. Cada vez me repetía lo mismo. Añade y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Yo decía, soy una persona muy mala, así. No, ni Dios me puede perdonar, así. Pero eso cada vez me repetía, y yo, sí, tienes razón, así. Dios todo lo ha curado, así. Entonces yo soy una persona nueva, así. Entonces desde esa vez que recibí esa palabra y la agarré, hasta ahora la sigo agarrando, como Dios me permitió, me dijo, Elba, eres una persona nueva, así. Entonces yo feliz de la vida, así. Y cada vez que trataba de hacer amigos así del mundo, un rato eran mis amigos, pero siempre me rechazaban así. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser cristiana. Y como en este tiempo estoy viviendo, estoy trabajando así. Yo ahorita no estoy estudiando, pero voy a postular. En este tiempo yo trato a mi amiga del trabajo le empiezo a predicar así. Y en una de esas pues le predicaba y ella me decía, ¿eres cristiana? Así, porque cada vez tu papá así habla y tú hablas así, ¿son cristianos? Así. Y yo le decía, sí. Ay, no, me voy a alejar de vos, así. ¿Por qué? Le decía. No, porque los cristianos cuando van a la iglesia miran tu ropa, cómo te vistes, miran si tienes dinero, si puedes pagarle al pastor, así. Y yo decía, ¿qué cosa? No, yo no voy hacia la iglesia, yo voy por recibir la palabra de Dios, así. Y en este tiempo, poco a poco a ella le estoy predicando, así, como mi vida ha pasado, así. Porque yo le decía, yo antes de recibir la salvación, me han pasado varias cosas así, porque en primera mi cara se ha quemado, así le decía, y yo me sentía muy fea así, porque una persona fea, digamos que para alguien es una persona que digamos que no se arregla así, pero para mí una persona fea es que tiene algún defecto en la cara así. Yo veía así, mi mamá lloraba mucho por mí así, ¿qué va a hacer de tu cara? ¿Qué va a hacer de esto? Así. Y yo solo ese rato podía humillar mi corazón y decir, solo Dios me va a sanar así, Dios me va a curar. Y si Dios me permite así tener ese tipo de cara así deforme, yo voy a tener así. Pero gracias a Dios, Él me permitió un buen doctor, así que me curó, que me recetó hartas cosas así. A pesar que mi mamá ese rato no tenía mucho dinero, ella mucho se enfocaba en sus cosas, en la comida, así nada más, y para eso no más alcanzaba así. Pero en este tiempo Dios todo proveyó para mí, todo, absolutamente todo, porque yo antes testificaba cuando era más joven, decía, mi hermano me pega, mi hermano no me quiere, no me abraza, así. Pero yo he visto que Dios ha cambiado todo eso, así, porque mi hermano ahora cada vez que me ve así, hermanita, me viene a abrazar así, y yo solo le miro así, ¿qué haces ya? ¿Qué es eso ya? Pero de verdad, y él se acuerda así, ¿no te acuerdas esa vez que has testificado y me has dicho que no te abrazo? Así, ahora yo quiero abrazarte así, tengo ganas de abrazarte así. Y yo, gracias Señor, de verdad, Dios me ha escuchado así. Y en este tiempo, Él me ha permitido un trabajo, es ayudar a mi papá, yo arreglo celulares. Al principio, a mí no me gustaba arreglar celulares así, porque yo veía las personas con la desesperación, entra su celular al agua, tiene datos importantes, tienen que entregar un proyecto, tienen que entregar varias cosas y se desespera y está muy estresada y viene donde vos, arréglamelo, y si tú no se lo arreglas, se estresa más y es una persona muy delicada así de tratar y eso a mí no me gusta así. Yo quiero que vengan, que confíen en mí, que me dejen y si se puede, así, si no se puede, ya ahí nomás así. Pero
me ha permitido, así como yo lo tomaba así como un paciente, así como ser yo doctora, así. Yo veía, lo analizaba y decía, ya, esto no tiene solución, así directamente decía al cliente. Y si el cliente me decía, pero tú puedes hacerlo, por favor, te doy más tiempo, te doy aunque sea una semana. Así. Y si el cliente me decía, sí, ya, entonces te entrego una semana, así, pero házmelo funcionar. Y yo con mucho gusto y le decía, sí, se lo hago funcionar. Pero si el cliente me decía, en una hora, por favor, así. En una hora yo no soy Dios, le decía, no puedo hacérselo, nada de eso, así. Entonces, el cliente, algunas personas me rechazaban así, tú no sabes, ¿tú qué eres? Eres una niña, así. Y yo decía, no soy una niña, dentro de mí, claro, yo ahorita tengo 19 años, pero no parezco. Y de ahí yo veía cómo Dios me permitía así, tener esa capacidad en los celulares. Yo mayormente no me ha gustado mucho la tecnología, así. Para mí hubiera sido básico un celular con teclitas, así, y hasta ahí que se pare la tecnología, así. Pero ahora ya hay celulares que se doblan, celulares que son celulares, pero después se convierten en tablets, así. Y así a veces traen, así. Y mi papá mucho me dice, tú eres muy floja, tú solo piensas en ti misma, así. Pero yo veía este tiempo Dios, que no era mi papá, sino era Dios, así, el que siempre me decía así, Elba, tú no te levantas temprano, Elba, tú estás siempre con tu TikTok, así, Elba, ¿en qué estás pensando? Así. Pero yo decía, dentro de mí, por fuera yo siempre le decía, ¿qué te importa? Nomás le decía a mi papá, no te importa mi vida, tú estás viviendo, no estás viviendo, así que te vas a callar, así. Pero dentro de mí me dolía y yo decía, ¿en qué te estás convirtiendo así? ¿En qué estás pensando así? Pero yo veía y de nuevo recordaba así, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, así. Dios, yo ya no vivo aquí, Elba ya no vive aquí. ¿Por qué sigue resaltar a Elba? ¿Por qué Elba sigue querer sacar de yo misma? Yo sé bien arreglar los celulares, yo sé bien hacer esto. Yo siempre, este tiempo, bueno, en este mes, en esta semana, he colocado a Dios en mi vida, así. Me dejaban un celular, entonces yo decía, Dios lo va a arreglar, así. Cosa imposible, yo decía, sí, se puede, así. Y me decían, ya te voy a dejar, así. O a veces también no se podía, así también. Pero eso era la voluntad de Dios, así. Cada vez, cuando yo fallaba algo, yo decía, es por mi culpa, pero mi papá me decía una cosa, así, Dios ha permitido eso, así. Él siempre colocaba a Dios en eso y yo decía, sí, si una pantalla ha fallado, el táctil, así, me decía, Dios ha permitido eso, por algo ha sido así. Y sí, porque a mí mayormente me pasa en que yo coloco una pantalla normal, pero al momento de armar, aprieto muy fuerte y se clisa todo así. Y yo tengo que apagar la pantalla así. Y yo, así, yo me sentía mal y a mi mamá le comentaba, mami, ¿por qué es tan importante el dinero en la vida? ¿Por qué no puede ser, digamos, dame esto y ya, con una sonrisa se paga todo así? Mi mamá me decía, tienes que orar a Dios así. Yo siempre oro, digo, Dios, permítame que usted me permita el dinero solo para la comida y para la iglesia, no para mi vida, así, no para mi vida carnal, así, porque esta vida se va, él va, así me decía. Entonces yo le decía, sí, tienes razón, mami, así. Dios me permitió una enfermedad en los dientes y yo me sentía muy triste porque yo ya no podía participar en danza, porque la enfermedad consistía en que si reía mucho, se hinchaba mi cara, así, se hinchaba mucho mi cara y siempre andaba con barbijo así. Y mi mamá decía en la cuarentena, tú has activado el COVID porque todos ya están con barbijo así. Entonces yo solo me reía así. También si lloraba mucho, igual se hinchaba mi cara así. Entonces yo no sabía qué hacer y yo decía, esta enfermedad me va a seguir para siempre así. Pero Dios me permitió una doctora en mi trabajo que ella me decía, ¿te gusta arreglar los celulares, no ve? Así. Y yo, sí, me gusta así. A mí me gusta arreglar dientes, así me decía. ¿Sí?
ven a mi consultorio, así, ni siquiera yo le decía a la doctora, ¿sabe qué? Estoy mal de la boca, así, nada. Pero ella me decía, te vamos a hacer, la consulta es gratis, así, vení, me daba su tarjeta. Y yo decía, esto es Dios porque Él me permitió esto, así. Entonces yo iba, era en la zona sur, entonces era muy caro todo lo que me ha cotizado, así. Pero ella también se sorprendía, así, esta enfermedad, ¿desde cuánto tienes? Así. Yo le decía, hace 2 años esto ha comenzado, el dentista me ha dicho que la única solución es que me saquen los 4 dientes de adelante, así. Y yo decía, pero no quiero perder yo mis dientes, así. Ya, pero voy a perder, pero aunque sea quiero una buena sonrisa, le decía a la doctora, aunque sea un buen postizo, por favor, de diamante, le decía. Y después ella me decía, ya, voy a hacer todo lo posible para ayudarte, así. Y cuando me comunicaban con su amiga, la doctora Chalé, ella me decía, ¿hay solución? Hay solución para esto, así. Y todos los doctores, porque habían 5 especialistas que me han visto, así. No, esto está mal, no, esto es epilepsia, no sé cómo me han dicho. No, esto está mal, no, sí o sí tienes que perder, así. Y esa doctora, así, vino y me dijo, no, para esto es fácil, esto hay solución, esto sí se puede, así. Y yo, gracias Dios, tú sí, ya. Entonces ella me trataba y me decía, si con esto no funciona, sí o sí vamos a tener que sacar tus dientes, así. Entonces yo oraba a Dios y Dios me permitía que ella pudo hacer una buena cirugía en mis dientes y gracias a Dios ahora los voy a conservar, así. Y entonces, y me decía, tienes que sonreír ahora, sí, porque ya está, ya no tienes eso. Por más que sonrías más fuerte, no se van a salir, no va a pasar eso, así. Entonces, ese tiempo yo estaba muy feliz, porque ¿quién ha permitido eso? ¿Quién ha permitido todo eso? Ha sido Dios, así. Y yo decía, para Dios no hay enfermedad, así. Para Dios todo es posible, así. Ahora yo decía, ahora sí puedo sonreír, así. Porque antes me daba mucha vergüenza así sonreír, porque si sonreía mucho me van a ver bien feliz, así. Pero en mi casa en la noche se iba a hinchar toda mi cara, así. Y a pesar que ahorita sigo pagando todo lo que me han cotizado, así. Porque eso no había sido solo de los dientes de adelante, habían sido de varios, así, que se han contagiado, así, por culpa de un mal doctor que he ido, así, me ha lastimado mi encía y entonces ha corrido esa enfermedad a varios, así. Pero esa doctora me daba el alivio, así me decía, ¿tú confías en Dios? Me decía, ¿tú crees en Dios? ¿Vas a la iglesia? Así. Y yo, sí, le decía, sí voy, así, sí creo en Dios. Sí, porque esta enfermedad era muy, muy complicada, sí. Pero de la nada se me ha ocurrido eso, porque yo he hecho eso en una tesis, me decía. Yo he hecho eso en una tesis y ahora veo que ha funcionado en ti, así. Y también no ha sido tan complicado, tú sabes, así, tú puedes, así. Yo, doctora, gracias, así nomás. No me agradezcas a mí, agradécele a Dios, así, porque yo no he sido así, porque a mí hubiera seguido el consejo de varios, has visto, eran 5 especialistas diferentes, te han cotizado, te han dicho que esto no se puede, pero simplemente yo he seguido lo que yo tenía que hacer como doctora, así, hacer lo posible para salvar un diente, así, porque tú eres joven, así, tú tienes mucho, así. Entonces yo decía, sí, doctora, sí, usted me permitió eso. Entonces yo veía, Dios está trabajando mucho en mí y Dios me va a cuidar siempre, así. Entonces eso nomás quería compartir. Gracias. Sí, hermanos, sí, hay mucho testimonio, ¿no? Y harto que compartir. Entonces también quienes quieren compartir su testimonio pueden comunicarse con nuestras oficinas, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones, espero que les guste. Tenemos 4 presentaciones, ¿sí? Vamos a ver directamente, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, hermanos. Sí, verdaderamente, solo por la gracia de Dios, solo por el amor de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podemos avanzar, podemos andar. En esta mañana quisiéramos también compartir esta primera alabanza, ¿no?, que dice, solo por tu amor.
seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. Todo el tiempo es un tiempo para alabar a Dios por todo lo que Él nos muestra, por todo Él lo que nos da, por todo lo que Él también nos permite la vida, nos permite la salud, y por eso este tiempo también es bueno alabar a Jehová. ¿Amén? Vamos a cantar esta otra alabanza también.
y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Hoy es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Por las obras de tus manos, profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, Señor. Quiero en ti yo vivir, en tus manos está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza más que titula Sé fuerte. Perdón, mi refugio.
amor. Mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré, tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Muy buenos días, hermanos. Para nosotros el Grupo Canto de Esperanza realmente es un honor poder alabar a nuestro Creador. Y en esta mañana nos sentimos muy contentos y felices porque Dios, en su infinita misericordia, nos permite poder alabar su nombre. Amén. Alabado sea nuestro Dios aquí en la tierra y en el último confín del universo, porque es su creación. Amén. Amén, hermanos. Una última alabanza para poder despedirnos.
doy gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios nos permite, ¿no?, el grupo Canto de Esperanza, con el fin de poder abrir el corazón de cada uno de los hermanos, ¿no? Y así también con un corazón abierto puedan escuchar, ¿no?, la palabra de Dios. Ahora también vamos a escuchar lo más importante, ¿no?, la palabra. Espero que los hermanos también ahora estén preparados, ¿no?, con su cuaderno de apunte. Así también los hermanos que nos están acompañando por el Facebook y el Zoom también puedan acompañarnos. Siempre muy importante, tomando en cuenta, ¿no?, hoy es domingo, aunque no estamos de manera presencial, ¿no?, pero desde sus hogares, en un lugar adecuado, puede también estar preparando, ¿no?, para escuchar la palabra y también vestir, ¿no?, en una postura adecuada también. Recibimos la palabra esta mañana, ¿sí? Vamos a invitar entonces al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra. Entonces, por favor, atentamente podamos escuchar. Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Y también todos hermanos que están participando vía plataforma Zoom, ¿no? Zoom, luego Facebook, YouTube. Entonces, después de pasar, ¿no?, suceder pandemia, coronavirus, que no conocíamos, ¿no?, ese virus, pandemia, coronavirus, pero ahora casi 2 años acompañando a nosotros, ¿cierto?, como amigos. Entonces, bien, hemos acostumbrado con barbijos, también desinfectación. Entonces, y creo que muchos también participan por vía internet online, ¿no?, Zoom, Facebook, YouTube. Entonces, en sus lugares también esta mañana, todo lo que escuchan y podemos pasar juntos esta mañana. Primero vamos a ver, ¿no?, vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 5. El libro de San Juan capítulo 5, 1 al 9, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer el libro de San Juan capítulo
5, 1 al 9, voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9 hemos leído. Sí, cuando en nuestra vida sí puede ver el milagro de Dios. También hablamos, ¿no?, la obra de Dios. Ya ustedes también desean en su vida que Dios manifieste, también trabaje la obra de Dios. Porque ya siendo hermanos, creyendo en Dios, sabe el poder de Dios. Entonces, aunque no sabe exactamente muchas personas, pero ese poder de Dios va a solucionar en mi vida muchas cosas. Según esa esperanza, ya la gente congrega, también creen en Dios. Pero en verdad, ¿en quién ya manifiesta la obra de Dios, hermanos? Ustedes pensando, ¿en quién Dios manifiesta sus milagros, sus obras? ¿En quién manifiesta a Dios, hermanos? ¿En quién Dios manifiesta ese milagros, la obra de Dios? ¿En quién? Solo Pastor Loma. En Pastor Dios ya manifiesta. Porque Pastor, ¿no? Compartiendo, leyendo la Biblia. Ya, ¿en quién Dios manifiesta ese milagro? También la obra de Dios. ¿En quién? Ya uno que ofrenda mucho, alguien vende su lote, su casa, ofrenda. Ello tiene, sí, muy espiritual. Ahí Dios ya manifiesta la obra de Dios. Esta mañana también grupo Canto de Esperanza, como todo el corazón echaba, alababa al Señor. Entonces ahí alabando muy bien, ahí ya Dios manifiesta. Si nosotros ya en verdad no sirviendo, bueno era servir, creyendo, confiando en Dios, pero en quien Dios ya manifiesta y también trabaja, muestra sus obras. Leyendo un libro, Hebreos, capítulo 11, aquí capítulo 11 sale Hebreos. Leyendo, ese capítulo es capítulo de la fe. Por la fe lograron, y muchos, y podemos ver, ¿no? Ya vamos a ver, Hebreos capítulo 11. Ya leyendo capítulo 11, el libro de Hebreos capítulo 11, ya es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Por la fe ya lograron, aún ve, era imposible, difíciles, problemas bastantes, pero leyendo capítulo 1, ya los que tenían la fe,
Por esa fe lograron, solucionaron, luego y podían tener todas las cosas. Por eso capítulo 11 dice, ¿no? Sí, capítulo de la fe dice, porque por la fe consigue, soluciona todas las cosas. Aquí una palabra, versículo 1 era versículo 1, ¿no? Capítulo 11, versículo 1. Ya es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún no se ve, pero uno que ya tiene la fe, ¿cómo es? La gente espera, ¿cierto? Espera, desea ese invisible, porque todavía no apareció. Pero uno que ya tiene la fe, ¿qué es? Lo que no ve, invisible, aparece, dice, aparece. Ve, se ve, por la fe puede jalar. Entonces, capítulo 11, leyendo ya versículo desde 4, por la fe Abel ofreció Dios más excelentes sacrificios. Ya versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muertes. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a través de la fe nosotros ya podemos ver, Dios también agrada. Uno que tiene la fe confía en Dios, Dios va a solucionar, Dios es poderoso. Entonces ya en el principio hablamos en qué persona, en quién Dios manifiesta su obra, su gracia, en quién, hermanos. Hombre de la fe, hombre de la fe. Ya ustedes también tienen la fe. Entonces, cuando hablando sobre la fe, ¿cierto? Entonces alguien agachándose su cabeza automáticamente, ¿qué considera? Yo no tengo la fe, yo considero muy carnal, dice carnal. Porque a mí me gusta ver novela, a mí me gusta dormir tarde, a mí me gusta en vez de leer, yo quiero ver películas. También mi corazón tiene muchos deseos. Estoy como una persona, soy muy lejos de la fe del hombre de la fe. Alguien ya piensa, considera. Pero en realidad Dios en quien trabaja manifiesta milagros, sus bendiciones, sus gracias, en el hombre de la fe, en la fe. Como Hebreos capítulo 11 leyendo, sin fe no puede agradar a Dios. Sin fe no puede agradar a Dios. Entonces, como Abel, Enoc, todos los que están en el capítulo 11 en el libro de Hebreos, todos empiezan por la fe y lo lograron, por la fe. Todos podían y tener. Ya esta mañana entonces, ya los hermanos hemos leído, sin fe no puede agradar a Dios. ¿Cierto, hermano, todos? Ya ustedes considerando, ¿tiene la fe o no tiene la fe? Ya tiene la fe, no tiene la fe. Amén, ¿qué quiere decir amén? Ese neutro era, ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene la fe o no tiene la fe? Neutro, amén. ¿Sí? No quiere decir, ¿cierto? Amén mejor. ¿Ya usted tiene la fe o no tiene la fe? Tiene la fe. ¿Ya usted no mira novela? Ya mira novela. ¿Usted no desea disfrutar en el mundo? ¿Usted no desea tener muchas riquezas materiales en el mundo? ¿Usted no quiere prosperar en el mundo? Ya todo ya tiene eso. ¿Ya ustedes ya tienen la fe? Sí. Tal vez alguien piensa, le gusta ver novela. Entonces, ¿cómo puede ser espiritual? Puede tener la fe, tal vez puede pensar. Ya esta mañana, esa parte quisiera hablar, era juntos con nosotros, ¿no? Con ustedes juntos. Cómo Dios trabaja, bendice en el hombre de la fe. El que tiene la fe, confía, como Hebreos capítulo 11. Tiene certeza, aunque no se ve, invisible. Pero eso Dios va a solucionar. Eso Dios me va a dar, aparece según esa fe. Entonces, ¿quién puede
¿sí? Tener la fe, esa parte, quisiera compartir esta mañana con ustedes ya juntos. Primero vamos a buscar un libro de San Mateo. Tienen ustedes la Biblia, libro de San Mateo capítulo 19. El libro de San Mateo capítulo 19, el versículo 16. Ya todos se encontraron, voy a leer San Mateo capítulo 19, de ese versículo 16 voy a leer. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Versículo 23 tienen, hermanos. Ya juntos podemos leer, ya conmigo juntos. Ya 1, 2, 3. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ya 24, también juntos conmigo. Ya 1, 2 y 3. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces esa parte han leído, hermanos. Hay un joven, se acercó a Cristo. Luego, ¿en qué manera yo puedo entrar? ¿Sí? Yo puedo tener la vida eterna. ¿En qué manera yo puedo entrar al reino de los cielos? ¿En qué manera yo puedo obtener toda la bendición que está en el reino de los cielos? Entonces Cristo, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? Guarda mandamientos. Entonces desde mi juventud todo yo guardé, dice. ¿Qué me falta? Dice, ¿qué me falta? ¿Sí? Entonces supuestamente, según ese joven, ¿qué quiere decir? Guardó, ¿cierto? Los mandamientos. Entonces Jesucristo escuchando, ese joven una cosa falta. Luego dijo, eso haga, ¿qué haga? Vende todo lo que tiene. Pero justo ese joven tenía muchas posesiones, muchas riquezas tenía. ¿Sí? Entonces, escuchando la palabra del Señor Jesucristo, entristeció, dice. Llegó, era peso, carga. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte todos? Al escuchar la palabra del Señor Jesucristo, llegó un peso y carga, entristeció. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Luego Jesucristo dijo, era un rico muy difícil entrar a la reina de los cielos. Luego un ejemplo, un camello más fácil era. Un camello entrar a los ojos de aguja, más que un rico entre a la reina de los cielos. Ya escuchando, en verdad muy difícil era, muy difícil. ¿Cuál es más difícil? Un camello puede entrar, hermanos, esa aguja, ojo de una aguja. Creo que aquí ese hermano, usted es más chiquitito que camello más grande.
Imagínense ustedes, ¿sí?, intentando meter ese ojo de una aguja, imagínense. Si puede meter, ya eso ya difícil, era difícil. Pero según la palabra del Señor Jesucristo, ¿qué es más difícil? Un rico entrar el reino de los cielos, más difícil, dice, más difícil es. Entonces leyendo, ¿sí?, aquí poco más abajo vamos a ver, ya 25, ya sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Era. Entonces escuchando en esa manera, como dice, un camello es más fácil era entrar ojo de aguja, un rico que entre al reino de los cielos. Escuchando es imposible, era. ¿Quién entonces será salvo? Era difícil entrar al reino de los cielos, difícil. Pero ya vamos a ver un poco más abajo un versículo. Ya es aquí junto, vamos a leer. 26. Ya 26 tiene. Ya los discípulos escuchando la palabra del Señor Jesucristo, ellos sintieron, ¿no? Se sorprendieron. ¿Cómo es ese camello? ¿Sí? Entra ojo de agua más fácil que un rico entra en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién ya puede entrar al reino de los cielos? Entonces, ¿quién va a ser salvo? Es difícil, es imposible. Ya los discípulos escuchando la palabra del Señor Jesucristo en esa manera, ya pensaba. Pero Cristo ya respondió. Ya que respondió, vamos a leer juntos. Ya tienen la Biblia ustedes, versículo 26. Ya, junto conmigo, 1, 2 y 3. Ya otra vez, ¿sí? No leyendo, ¿sí? Ya otra vez. Ya conmigo otra vez, ya 1, 2 y 3. Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, para más Dios todo es posible. Ya los discípulos escuchando esa palabra, Señor Cristo, un camello, ¿sí? Es grande, pero eso es más fácil entrar ojo de una aguja, más que un rico. Un hombre entra al reino de los cielos. Al escuchar ellos pensaron, es imposible, difícil entrar al reino de los cielos, ser salvos. Pero ya para hombre es imposible, pero para Dios, ¿qué dice? Todo posible, era posible. Entonces Cristo quiere enseñar a los discípulos, también ese joven era, ese joven. Entonces ese joven, para ese joven es para tener la vida eterna y quiere hacer, ¿cierto? ¿Qué me falta? Era, yo guardé desde mi juventud todos los mandamientos. ¿Qué me falta? Era, sí, para tener la vida eterna, para ser salvos, para entrar al reino de los cielos. Entonces Dios, Jesucristo dijo, una cosa falta era, ¿qué haga, joven? ¿Qué haga? Vender era vender todos. Vendiendo todos, sígueme, ¿cierto? Siguiendo a mí, tú vas a tener, ¿qué va a tener? La vida eterna. Va a entrar al reino de los cielos. Al escuchar a ese joven leyendo la Biblia, se fue, como dice, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Se fue triste, triste, peso, vender todas las cosas que tenía él. Llegaba una carga, pesos, pesado, triste. Si yo vendiendo todos, luego sigue a Cristo, entonces ¿cómo voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a comprar? ¿Ya piensa o no piensa esa parte? Ya usted vende todo ahora, imagínense, ¿qué tiene usted también igual que ese joven? Tiene muchas cosas tiene. Imagínense vendiendo todos, ya, ¿qué voy a comer entonces? Cuando se enferma, ¿qué voy a pagar? Luego ya, ¿qué voy a hacer mis hijos? Ya pensando, se fue triste, dice, triste hermanos. Entonces,
esa parte leyendo, la podía ver, podía ver. Aquí también en la iglesia, los hermanos, cuando nosotros escuchando la palabra, entonces esa palabra da mucha esperanza, ¿cierto? Nos da también, sí, gran fuerza. Pero no todos los hermanos, no todas las personas que escuchando la palabra, cuando escucha la palabra, igual que ese joven era, alguien tiene mucha esperanza, tiene fuerza, ¿sí? Pero alguien escuchando igual que ese joven, ¿qué pasa? Tiene mucha carga, peso es, ¿sí? Triste era. Ahí en esa manera se queda la palabra de Dios. Entonces, escuchando ya misma palabra de Dios, alguien, esa palabra trabaja, da esperanza, es fuertes. Pero alguien escuchando misma palabra, igual que ese joven, ¿qué es? Triste. ¿Sí? Llega, triste, peso y carga es. ¿Qué diferencia? Sí, esta mañana. Ya ustedes también escuchando la palabra, ¿cómo se siente? No se siente nada. Leyendo la Biblia, cuando es Cristo estaba predicando la palabra. Entonces hay 4 amigos trajeron sus amigos paralíticos. Entonces ese paralítico, antes Cristo, ya presentando es Cristo va a sanar. Con esa esperanza 4 amigos trajeron, pero estaba lleno, era lleno, no podía entrar. ¿Qué hicieron 4 amigos? ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Abandonaron? ¿Regresaron? Ellos, hasta aquí llegamos. Jesucristo está ahí cerca. Él sí o sí va a sanar nuestro amigo paralíticos. Entonces, por la persona, por la multitud, no podemos entrar, pero buscamos otra manera, mirando hacia arriba. Aquí nadie está cierto. Subiremos al techo. Ellos llevaron arriba al techo. Ahí sacando las tejas, ahí estaba bajando. Entonces Cristo predicando, de repente ya en el techo, sonando, luego bajaba un señor paralítico. Por 4 amigos, así bajando, Jesucristo miró. Luego, ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, ¿verdad, no? Recuerda, ¿qué dijo? Hijos, tus pecados te son perdonados. Entonces esa palabra escuchando, ese paralíticos, escuchando, estaba muy agradecidos. ¿Cómo fue perdonado? Era perdonados. Esa palabra, ¿sí? Directo entra, llega, da agradecimientos, luego da fuerza, esperanza. Pero alrededor de Cristo estaba, ¿quién estaba? Los fariseos. Al escuchar la palabra del Señor Cristo, chocaba muy fuerte. Blasfemia, dice, blasfemia. Esta palabra chocaba muy fuerte. Blasfemia era, triste, peso. Como un hombre no tiene pecado era, ¿sí? Como un hombre puede ser salvo, sin pecado. Chocaba muy fuertes. Entonces alguna persona escucha la misma palabra. Esa palabra entra, da, ¿qué da? Paz, esperanza. Gracias a Dios, como es Cristo había dicho, ¿qué había dicho? Hijos, tus pecados te son perdonados. Esa palabra, ¿sí? Sin impedir nada, entras, luego se queda en su corazón. Forma era, ¿sí? Amor, paz, tranquilidad, luego muchos agradecimientos. Pero algunos ya misma palabra del Señor Cristo escuchando, ¿qué responde? ¿Qué responde? Blasfemia. ¿Qué quiere decir blasfemias? No puede ser, era, no puede ser. ¿Cómo así puede suceder? Ya es imposible, blasfemias. Usted es Dios, era. Dios solo ya puede perdonar, limpiar pecados. Entonces, ¿usted cómo ya puede hablar de esa manera? Luego chocando, queja, murmura, tristeza, pesos. Ahí llegaba. Esta mañana, hermanos, ustedes también, esta mañana, dejando sus cosas, algunos su negocio, algunos sus cosas dejando, ya llegaron a las iglesias, escuchar la palabra de Dios. Porque sabemos, escuchando la palabra de Dios, como esta mañana hablamos,
Ya el hombre de la fe, uno que ya tiene la fe, confiando en Dios, Dios va a trabajar. Dios va a bendecir, a manifestar en nuestras vidas, sea milagros, sea, ¿sí?, gracia de Dios. Ahí Dios va a trabajar. Deseamos tener la fe, el hombre de la fe. Dios va a bendecir. Por eso ya los hermanos con mucha esperanza, dejando su negocio, aunque ya tiene muchas cosas, dejando, ya llegaron, congregando a la iglesia, escucha la palabra de Dios. ¿Cierto, hermano, todos? Ya, pero aquí era un joven también. Se acercaron, antes Cristo era. Él sabía, es Cristo, puede dar el poder, Él tiene poder de Dios. Entonces él sí o sí preguntando, Él me puede dar la vida eterna. Luego se acercó ya preguntando, Jesús, ¿qué haciendo yo puedo tener la vida eterna? Jesús, ¿qué haciendo yo puedo tener la bendición de Dios? Jesús, ¿qué haciendo yo puedo tener la gracia de Dios? Entonces Cristo ya respondió. Guarda, dice, guarda. ¿Qué guarda? Los mandamientos. Entonces ese joven escuchando, eso, los mandamientos, yo guardé desde mi juventud. Entonces, ¿qué cosa más falta? Dice. Entonces Cristo, sabiendo muy bien, ese joven tenía, ¿qué tenía? Mucha riqueza, ¿cierto? Eso nomás vendiendo, luego repartiendo, compartiendo a los pobres, luego él, tú, siguiendo a mí, va a recibir la bendición de Dios, la vida eterna. Ya, hermanos, para recibir la vida eterna, ¿es fácil o difícil? Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Lo que tiene, véndelo. Después de vender, comparta, reparta a los pobres. Después, sígueme. Ya siguiendo, según la palabra del Señor Cristo, es que hace, ya regresar, amén. Jesucristo, amén. Regresa a su casa. ¿Qué tengo yo? Lo que tiene ya vender. En la venta, es de 100 bolivianos, mi mesa 200 bolivianos. Ya, señores, señora, ven, desde ahora, ¿sí?, liquidaciones, luego en su casa. Todos. Yo tengo lotera en Santa Cruz, ¿sí? Entonces ahí también en venta. Todo ya vende. Después de vender, ¿qué hace? Repartir. Luego, ya después de repartir, ¿qué se queda en ese joven? ¿Qué se queda? Ya vendió, ¿qué vendió? Casa vendió, cama vendió, cocina vendió, su plato vendió, su mesita vendió. Ya todo ya vendió. ¿Qué se quedó? Nada era, nada, nada. Después la Biblia, ¿cómo dijo? Sígueme, dice, sigue. No tiene nada, era fácil seguir, era a Jesucristo. No tenía, nada puede impedir. Ya Jesucristo está guiando, era. Tú haga esa manera, si tú puedes tener la vida eterna, era, eterna. Tú puedes entrar al reino de los cielos. Tú puedes recibir gran bendición de Dios. Escuchó, era. Al escuchar, se fue triste ese joven. Imaginándose, regresando a mi casa, vende todos. Ganando dinero, todo reparte a los pobres. ¿Qué hay? ¿Qué hay en mí? No hay, ¿cierto? Jesucristo después me dijo, sígueme. Sigue Cristo. ¿Verdad? No tengo nada, es fácil seguir a Él. Seguiré a Él, acompañaré, veré la obra de Dios. Siguiendo, va a ver la vida eterna. Va a ver la bendición de Dios. Pero cuando escuchando esa palabra de Cristo, ¿sí?, chocó muy fuerte, chocaba. ¿Quiere vender? No quiere vender. Hermanos, ¿quiere vender? No quiere vender. ¿Y por qué no quiere vender? Ese joven inteligente era, para tener muchas riquezas, era inteligente, ¿cierto? Un sonso, un tonto, ¿cómo puede ya tener muchas riquezas? Va a perder. Inteligente era. Al escuchar la palabra del Señor Cristo rápidamente, calcula, piensa, yo vendo todos. Cuando me enferma, cuando mis hijos me piden, mi futuro cómo será, pensando. Siguiendo a Cristo,
comida, ¿cómo va a solucionar? Siendo mayor edad, ¿quién va a casar a mí? Ningún señorita va a gustar a mí. No tengo nada, ¿cierto? Para casarse por lo menos debe tener, ¿cierto? Una casa propia, un auto propio, luego en mi cuenta banco, ¿cierto? Por lo menos $10,000. Eso mostrando por lo menos una señorita, guay, usted, ¿cierto? Ya está preparado. Yo te amo, casarnos. Ahí por lo menos ya piensa, considera. Pero ya vende, reparte dinero, todo, luego sigue. ¿A quién sigue? ¿A quién sigue? Jesucristo, ¿qué tiene? Jesucristo, ¿qué tiene? No tiene nada, solamente una ropa, ¿no? Entonces, ¿quién me va a venir? ¿Qué señorita va a gustar a mí? Ya ese joven considera, pensando, ya no hay solución. Entonces él quería tener la vida eterna, escuchando la palabra del Señor Jesucristo, quería cumplir, hacer. Pero esa palabra del Señor Jesucristo es muy difícil, era demasiado difícil, choca fuerte conmigo, con mi pensamiento. Se fue triste, luego regresó. Hermano, esta mañana ustedes también, vino era aquí. ¿Por qué vino en la mañana temprano, dejando todos? Para que sufra, para que tenga muchos pesos, cargas. ¿Por qué la iglesia, pastor, así me dice esa palabra? ¿Por qué ya la palabra me dice así Dios? ¿Por qué iglesia me diga de esa manera? Choca a algunos, choca fuerte, porque como igual que ese rico era rico. Pensando, difícil seguir a Jesucristo. Luego regresó con mucha tristeza, con mucha pena, con muchas murmuraciones. ¿Por qué Cristo dice que venda a todos? ¿Por qué venda a todos? ¿Por qué no puedo tener mi propia casa, tal vez? ¿Y por qué no permita iglesia mi propio auto? Tal vez es Cristo. Chocaba. Luego fue triste. Luego Cristo respondió a sus discípulos. Un rico puede entrar, no puede entrar al reino de los cielos. Difícil. ¿En qué manera? Un camello entra al ojo de aguja. Eso es más fácil que un rico entra al reino de los cielos. Entonces, escuchando eso, ¿verdad? Fácil o difícil, hermanos, tener la vida eterna. Entrar al reino de los cielos, ya fácil o difícil. Esta mañana tal vez escucha por Facebook, YouTube, escuchando un camello entra al ojo de una aguja, eso más fácil que un rico entra al reino de los cielos. Entonces, y es muy imposible, difícil era, tal vez muy difícil. Aquí un rico dice, rico es, no solamente tener muchas materiales. Si rico, ¿qué es? ¿Quién rico era? También, bíblicamente, también los hermanos aquí también nosotros compartimos, hablamos. Cuando escuchando la palabra, igualito que ese joven era, que es triste, tiene peso, tiene carga, era carga. Rico era, ¿por qué rico? Que choca. Ya no hay nada después de vender ese joven, imagínense hermanos, después de vender todo, su casa, su auto, su cama, todo ya vendió. Entonces ya no tiene nada, ¿cierto hermanos? Ya no tiene nada. Entonces ese señor, ese joven, ya ahora seguir a Jesucristo es fácil, demasiado fácil. Porque no hay nada, ¿cierto hermanos? Pero teniendo, difícil seguir a Jesucristo. Porque yo tengo ese negocio, esto. ¿Cómo puedes seguir? Era dejando y todos. Pues Jesucristo está guiando. Era. ¿Usted en qué manera puede recibir la vida eterna? Porque tiene ahora muchas cosas, ¿cierto? Por eso no puede seguir. Tiene peso, carga, dejando seguir a mí. Véndelo todos. No tiene nada ahora. Parece mendigo, ¿cierto? Ya un mendigo es seguir a Jesucristo, ¿es fácil o difícil?
Ya un mendigo vive en Santa Cruz, Señor, sígueme a La Paz. A La Paz yo apoyaré comida. Sígueme, entonces un mendigo ya seguirá a ese Señor, viajar a La Paz, fácil o difícil. Ya siguiendo va a dar, dice, ¿qué va a dar? Entonces fácil, era fácil, porque no tiene nada en Santa Cruz. Problema poco de altura, ¿cierto? Muy alto, tal vez. Pero ya tiene su casa, su lotecito en Santa Cruz, todo, su restaurante, su pensiones, todo. Señor, ya viajamos a La Paz, viviremos en La Paz. Yo voy a sustentar, dice. Ese Señor, ¿qué hará? Triste, triste, tiene en Santa Cruz. Dejar eso pensando, triste. Por si es Cristo ahora, ¿cierto? Ya joven, tú puedes recibir la vida eterna. ¿En qué manera ya puede entrar reino de los cielos? Véndelo, era, enseñándos, guiándos, para que reciba la gracia de Dios. Pero él, ¿cómo es? Choca muy fuerte. Como escrito dice que véndelo todos. Escrito sí quiere que eso sea mendigo, miserable. Alguno también considera. Yo siguiendo a la iglesia, mi vida será mendigo también, alguien piensa. ¿Sí? Y participar en eventos, ofrendar, servir, mi tiempo, todo aquí ya invierte para el evangelio. ¿Cómo voy a vivir en el mundo ya? Piensa alguien. ¿Usted también piensa esa parte, hermanos? Alguien, sí, piensa. Hermanos, aquí nosotros cuando hay eventos llamamos, ya ven, era ese hermano, ven, aquí hay trabajo, era en las iglesias, eventos, ven, llama, llamando, pastor, ese hermano tiene negocio, ese hermano estudio, ese hermano esto, ese hermano esto. ¿Qué quiere decir? No hay tiempo, no se puede, ¿sí? Venir, participar en eventos, servir el evangelio, no hay tiempo, dice. Que más dedica sus cosas, porque eso pierde en el mundo, va a ser mendigo, fracasado. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a sustentar mi familia? Luego considera la mayoría. Para seguir a Jesucristo, hermanos, para ese joven es difícil, es imposible seguir. Recibir la vida eterna para ese joven difícil, porque tenía muchas cosas, hermanos. Acá en la iglesia también, hermanos, cuando nosotros compartimos, si aquí ya ustedes considera, piensa, pero usted negando, despojando lo que usted desea, lo que usted piensa, eso ya despoja, niega, luego una vez su vida entrega en la mano de Dios. Dios sí o sí va a trabar, bendecir, amén, aleluya, dice. Suena muy bonito, ¿cierto? Entregar mi vida, ¿en dónde? En la mano de Dios, más seguro. Palabra suena hermoso, bonito era, pero ejecutar, cuando esa palabra escuchando quiere ejecutar era dejar todo, ¿en dónde? En la mano de Dios. Entonces, ¿qué mi vida es? Yo también quiero disfrutar en el mundo. Teniendo muchas cosas, quiero disfrutar mi familia, quiero viajar, quiero vivir bien. Y eso ya todo tiene que dejar, soltar. Pero piensa, ¿no? Difíciles estos. Leyendo en la Biblia también sale hijo pródigo, ¿cierto, hermanos? Hijos. Su padre rico, millonarios. Entonces ese hijo pródigo, él también pensaba, yo puedo sin negociar muy bien, puedo ganar. Luego pidió bienes que corresponden de su padre. Su padre cuando entregó ese hijo pródigo, agarrando ese bienes, ¿qué hizo? Se fue, viajó lejos se viajó, para que nadie me intervenga. Se fue, luego ahí malgastando todo dinero que recibió sus padres. Ahí llegó hambres, luego apacentando los cerdos, luego estaba testificando. ¿Qué testificando? En la casa de mi padre los jornaleros
comiendo abundantemente, pero mi persona en ese lugar, estoy muriéndome por el hambre, llorando, despica. Entonces, ese hijo pródigo, es cierto, sí, tenía, yo puedo hacer, confiando en sí mismos, yo puedo lograr, yo puedo hacer bien, yo puedo ganar, era. Solamente falta ese bien de dineros, entonces yo puedo hacer. Con ese corazón viajó lejos, pero y malgastó, luego fracasó todos. Finalmente, ¿cómo estaba? Muerto de hambre. Vamos a buscar el libro de Jeremías, ¿tiene ustedes? El libro de Jeremías, capítulo 2. El libro de Jeremías, capítulo 2, el versículo 13. ¿Ya encontraron todos? Ya vamos a leer conmigo juntos, ya solo un versículo, Jeremías, capítulo 2, el versículo 13, 1, 2, 3. ¿Por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Sí, hablando hacia pueblo de Dios, dos males cosas hecho, dice. Primero, ¿qué hizo? Me dejó. Me dejó menospreciando Dios, la palabra de Dios. Dejó, se fue como hijo pródigo era. Yo sin Dios yo puedo hacer. Yo puedo dirigir mi vida. Yo puedo ganar bien. Yo puedo administrar mi vida era. Dejó Dios. Luego confiando en sí mismo, se fue como hijo pródigo era, pródigos. Luego ya segundo, ¿qué es? Cavaron cisterna para sí era, para sí. Para mí, la gente trabaja cavando era. Para mí estudia, para mí gana dineros, para mí hace todos, para mí era, para mí. Pero esa cisterna jamás puede llenar. ¿Por qué esa cisterna? ¿Por qué no puede llenar? Dice, hermanos. Roto, no es perfecto, roto. Esa cisterna rota, no es perfecto. Ya una palabra vamos a ver, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 2, desde 2 voy a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los y demás. Ya, ¿qué dice, hermanos? Este mundo opera, ese hijo de desobediencias, es Satanás, dice Satanás, dando deseo de la carne, voluntad de la carne y nuestros pensamientos. Entonces todos nosotros vivimos en este deseo, ese pensamientos. Entonces, como hijo de naturaleza, ira. Todos los hombres van a recibir la maldición, Ahí está viviendo, pero ahí nosotros, ¿cómo? Viviendo este mundo, viven fracasando. Luego, según nuestro deseo, viviendo también tristes, también fracasándose.
Por eso ya Jeremías capítulo 2, leyendo, ya Dios dice a nosotros, ya mi pueblo, dos males hecho, dos males. Ya primero, ¿qué es? ¿Qué es? Ya primero, dejaron, ¿cierto? Dejaron. ¿Por qué dejaron a Dios? Ellos confiando en sí mismo, sin Dios puede hacer, dice ellos. Uno que ya no se puede, ¿cómo puede dejar? ¿Sí? Necesita recibir ayuda. Pero uno que ya confiando en sí mismo, yo también puedo hacer, ya menosprecia la guía de Dios, la palabra de Dios, luego deja. ¿Por qué deja? ¿Quién puede dejar? Aquí está algunos hermanos tercera edad. Entonces, para tercera edad caminando, luego paseando, muy necesario, bastón, ¿cierto? Bastón, me ayuda. Ayuda era. ¿Por qué ya ayuda mucho esto tiene llevando bastones? Que soy tercera edad, ¿sí? Tal vez mi pierna no hay fuerza, me caigo, necesito. Luego ya fácilmente recibe ese apoyo de bastón o algunas personas. Pero ya uno aquí jovencito también, jovencitos. Ya ustedes cuando entrega ya bastón, ¿quiere, desea? O ese material de madera, caro, bonito, digo, gracias, recibe ese bastón. Aquí jóvenes, aquí hermano y Alan, sí, cuando regala el bastón, caro, bonito, iba a recibir, bonito es, bastón, para ese, 3 piernas, ¿cierto? ¿Ya va a agradecer? ¿Qué considera a mí, cierto? Dice que soy adulto mayor, tal vez puede pensar. Tal vez para jóvenes choca, ¿sí? No agrada. Pero tal para tercera edad, justo mi pierna no hay fuerza, no camina bien, pero ahí se regala, ¿sí? Entonces va a recibir, no va a recibir, hermanos. Va a recibir, ¿no? Los que no responden son jóvenes, que no va a recibir. No necesario, ¿cierto? Porque 2 piernas es más fuertes. Todavía estoy bien, está bien. Va a caminar. Pero ya ¿quién va a recibir? ¿Quién va a recibir? Que necesita. ¿Quién se siente necesidad? Soy frágil, soy débil. Yo no puedo caminar solo, me caigo. Necesito. ¿Hay alguien regala, entrega ese bastón? ¿O alguna persona quiere ayudar, apoyar? Va a recibir todo, agradeciendo. Eso ahí automáticamente va a recibir. Agradece, luego usas. Pero los jóvenes cuando ese habla, quieren dar bastón, ya no va a gustar, no va a recibir, tampoco va a usar estos. Aquí jóvenes, ¿quién usa bastón? Nadie, ¿cierto? Ya nadie. Esa mañana nosotros hemos leído San Juan capítulo 5 sobre un enfermo. Durante 38 se enfermó. Aparentemente ese señor pobre, mendigos. Pero ese señor cuando se acercó, Jesucristo luego habló. Entonces muchas personas escuchando la palabra del Señor Jesucristo. Esa palabra sí entra, ¿sí? Entra. Luego va a ver en esta persona la bendición de Dios. También la obra de Dios era milagros. Pero también muchas personas escuchando la palabra, igual que ese joven, choca, triste. Sufre. Cuando una vez un ministro manejando auto de Pastor Ospach, si chofer era manejando. Pastor viaja a muchos lugares, bastante viaje. Entonces ese ministro, un pastor junto y chofer manejando. Pero cada vez, ¿sí? Bastante viaje, rápido, se gasta, consume combustibles. Entonces para llenar entra, ¿cierto? Para echar gasolinas. Entonces el pastor dice, sí, chofer, hermanos, en caso de Corea, en gasolinería, tiene diferente
tipo de combustible. Aquí también en Bolivia, especial, gasolina, solo 2. Corea tiene como 3 diferentes tipos, mejor calidad, medio, baja calidad, ¿sí? Diferentes calidades. Entonces, auto de pastor muy buenos, ¿sí? Alta calidad. Entonces, ese chofer pensaba, ese auto es caro, es lujo, necesita, ¿qué tipo de gasolina debe meter, hermanos? Alta, ¿cierto? Alta calidad. Entonces, ese chofer pensó, ¿sí? Entonces, auto, si tal vez baja calidad de combustible hecha, va a malograr auto, ¿cierto? Mejor es alta calidad de combustible, ya puede mantener. Pero ya muy caro era, poco caro, alta calidad, medio y baja calidad. Precios también diferentes, alta calidad más caros. Entonces ese hermano chofer pensaba, ¿qué tipo de combustible quiere meter? Alta calidad, ¿cierto? Pero Pastor Ospak decía, hermano, y cargue, y baja calidad, dice. Entonces, al escuchar, ay, pastor, su auto es Mercedes-Benz, ese lujo es. No, ese baja calidad de combustible mete, va a malograr, ¿sí? Pasando el tiempo, va a malograr auto. Entonces, para arreglar auto más cuesta, mejor conviene alta calidad de combustible mete. Pero no habló, hasta ahí quería hablar, dice. Pero ¿cómo antes, pastor, cierto? Pastor, no puede, ya no podía decir. Aquí cargando, ¿cierto? Aunque quería decir, y guardó, ¿sí? Guardó. Luego pensaba, ay, pastor, muy tacaño es. Ay, aunque tiene dinero, ¿por qué baja calidad mete? No sabe, pastor, tal vez, ¿sí? No es mecánico, pastor, no sabe muy bien. Ese hermano solo pensaba, dice, pensaba. Cada vez echando gasolina, Pastor Ospak decía, hermano, no es necesario echar alta calidad, baja calidad nomás echa, suficiente, dice. Cada vez chocaba ese hermano, chocaba en su corazón. Esa palabra entra, no entra. No entra, pero ese hermano físicamente, sí, pastor, amén. Ay, amén, pastor, luego echa. Pero su corazón chocaba muy fuerte, pastor, muy tacaño. Aunque tiene dinero, ¿por qué no quiere gastar? A él no es técnico, no sabe muy bien de autos. Aunque pastor, no sabe de autos. Él solo pensaba todo, chocando. Tristeza, también malentendimiento. Entonces, hasta llevando una vez, varias veces echando gasolina de esa manera, ese hermano, ese chofer, ya llegó hasta su límite. No podía entender, pastor. Luego, últimamente, pastor preguntó, pastor, una duda es. Yo tengo duda, no puedo entender, porque en mi corazón mucho conflicto era ahora, ¿sí? Surge, pastor tacaño, hasta no sabe nada, ¿sí? Ahí va a fregar, malograr auto, pastor no sabe por qué así es, o sea, en sus corazones muchos conflictos, ya no podía tener más paz, tranquilidad. Un día, entrando gasolinería, pastor, una pregunta, ¿sí? Tengo mucha duda, dice. ¿Qué duda? ¿Qué duda? No entiendo, ¿sí? Auto de lujo era Mercedes-Benz, caro. Según mi punto de vista, debe echar gasolina alta calidad. Eso va a mantener, eso ya más económico. Si baja calidad mete para malograr autos, ¿sí? Entonces, pastor Ospak escuchando, se rió. Hermano, no es así, dice, no es así. Luego explicó, ¿qué explicó? En Corea, un país muy desarrollado, que han escuchado muchas veces ustedes, ¿cierto? En Corea del Sur, de una gota de petróleo y produce, de una gota. Entonces, ¿cómo ya eso Corea vende eso? Exporta gasolina a otros países. ¿En qué manera? Increíble, ¿cierto? Y compra, crudo, petróleo, ¿no? Crudo. Entonces eso cuando ya sacando de la tierra ese crudo, ya no puede usar. De ahí tiene que afinar, desarrollando, afinar. Por eso ya gasolina para vuelos, alta calidad. Y gasolina para autos, fábricas. Luego otra gasolina para asfalto, ¿cierto?
Hay todo ya y afinando, ahí trabaja Corea. Corea es muy desarrollado de esa manera. Por eso afina muy bien, ¿sí? Por eso, en caso de ya combustible, no hay mucha diferencia, dice. Para que no fregue auto, solamente esa calidad nomás ya y afina, luego usa. Solamente para ganar más dinero en gasolinería, alta calidad, medio, baja calidad. Cuando ves esa letra, la mayoría, ¿qué calidad de combustible quiere echar? Alta, ¿sí? Alta calidad. Entonces la gente pagando poco más dinero, eso echa. Pero no hay diferencia, dice Corea. Si alta, medio, medio, no hay diferencia, casi lo mismo. Entonces uno que no sabe, alta calidad, entonces eso quiere, pagando más dinero, no sabe. Entonces el pastor, eso preguntando, estudiaba. Entonces baja calidad, alta calidad, no hay mucha diferencia. Baja calidad también echa mi auto, no se frega nada, no malogra, es buena calidad era. Por ejemplo, extranjero, otro país vende, ¿cierto? Alta calidad dice, ¿cierto? Otro país, ¿sí? Alta calidad de otro país, mismo que baja calidad de Corea era. Entonces, no hay diferencia, hermano. Recién, recién. Ese hermano no sabía. Entonces, cada vez ya visitando gasolinería, chocaba muy fuerte su corazón. Cada vez Pastor Ospak dice, hermano, no es necesario echar alta calidad. ¿Qué calidad? Baja calidad. Cada vez escuchando chocaba, tristeza, no podía digerir. Esa palabra de pastor no entraba, no entraba. Pero físicamente, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Sí, pastor, sí, tiene razón, pastor. Sin saberlo, más ya, sí, luego echa, pagando dinero poco más, luego echa. Mientras su corazón, ¿cómo es? Pastor tacaño es. Entonces, que tiene dinero, ¿por qué no echa? Pastor, no sabe, creo que no es técnico de autos. Llegaba muchas murmuraciones, pensamientos en sus corazones. Hermanos, igual. En la iglesia, hermano, ya viene, escucha. Entonces la iglesia, ya es Cristo, sabe muy bien, ¿qué sabe? Jovencito, tú quieres recibir la vida eterna, tú quieres entrar, reino de los cielos, véndelo, todo lo que ya tiene. Al escuchar joven, choca. Jesús malo, ¿sí? Para tener esas riquezas, yo sufrí bastante, no dormí, no comí, ¿sí? Luego, yo recibí mucho menos precios, ahorrando dinero, hasta ahora, ahí llegué, que dice que vende, reparta todo, no sabe nada, es Cristo, dice. Choca muy fuerte en su corazón, triste. Hay una hermana tenía cáncer. Entonces, teniendo cáncer, el doctor dijo eso, señora, prepárese. Luego, descanse bien en tu casa nomás. Llamó a su familia, ya su madre tiene cáncer, última etapa es. No haga, ¿sí? Para que no reciba estrés. Si recibe bien, atiende bien, ¿sí? Luego ya mandó. Entonces esa hermana llamó al pastor Ospak. Pastor, tengo cáncer. Todos los doctores dicen que no hay esperanza. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces el pastor habló. Para Dios eso no hay problemas. Resfriado, cáncer, no hay diferencia. Pero para nosotros, resfriado usted tiene, ¿cómo se siente? Poco más liviano, ¿cierto? Porque sí, tomando medicamento, poco suda, poco sufre, luego va a sanarse, ¿cierto? Pero usted tiene cáncer, ya desde ahí era problema, ¿cierto? Ya para Dios, hermana, resfriado, cáncer, no hay diferencia. Confía en Dios, Dios va a sanar como resfriado. Entonces, hermana, por la fe aceptando, pasaba muy bien. Pero de repente, ¿sí? Esa hermana tratándose, como dice, los que tienen cáncer, reciben, ¿no? Tratamientos, quimioterapia, ¿cierto? Porque tiene virus, cáncer muy fuerte. Por eso quimioterapia, también tomando medicamento muy fuerte. Entonces también ahí, tomando ese medicamento, recibiendo ese tratamiento, ya le duele mucho cuerpos, dueles. Cuando a usted le duele el cuerpo, ¿ya hay ganas de comer? No hay, ¿cierto? No hay.
Esa hermana también perdió, ¿sí?, ganas de comer, no quería comer, porque cuando como, vomita, sale, ¿sí?, quiere vomitar, luego también le duele el cuerpo, no quería comer. Llamó al pastor, pastor, ¿sí?, no hay ganas de comer, pero pastor, escuchando, si tiene que comer, era comer, sí o sí. Pastor, quiero vomitar, cada vez yo como, quiero vomitar. ¿Qué voy a hacer? Aunque vomita, ya come, dice, come. Luego explico. Un auto es, cuando no hay hecha gasolina, funciona, anda bien, ¿cierto? Usted igual era, sin meter comer, ¿cómo va a andar tu cuerpo? ¿Cómo va a funcionar? Debe comer, entrando, ¿funciona o no funciona auto? Ya echa gasolina, ya funciona o no funciona. Funciona, anda bien. Igual es, en tu boca abre, luego mételo, aunque rico, dulce, amargo, no importa, mételo, ya mete, ya cuerpo anda bien, no anda bien, va a funcionar bien. Escuchando esas hermanas, aunque no es rico, quiero vomitar. Si no hay ganas de comer, escuchando ya comió. Comiendo ese cuerpo, alimentándose bien, si funcionaba muy bien, peleaba con ese cáncer y venció. Alimentándose muy bien, generalmente ese quimioterapia, ese medicamento muy fuerte, pierde fuerza. También no hay alimentación, no come muy bien la mayoría. Por eso, ¿qué pasa? El cabello se cae, porque pierde alimentaciones, el cuerpo mismo. Por eso la mayoría recibe quimioterapia, sus cabellos se caen, no se caen. Caen, se queda calvo, ¿cierto? Por eso gorras, así cubres. Pero esa hermana, escuchando la palabra del pastor, abrió boca, metió, como sea, su cuarto, si un poco caminando, ahí merienda y come. Todo lado dejó comida, dice. Entonces caminando, come, luego otra vez caminando, come, escuchando la palabra. Entonces eso, alimentándose muy bien, su cuerpo sí funcionaba muy bien. Ahora se sanó de cáncer. Entonces esa hermana, viajando a diferentes países, da sus testimonios. Mucha gente escuchando su testimonio también tiene mucha esperanza y fuerza. Ya cuando escucha la palabra, choca en nuestro corazón. No me parece. Pastor no sabe. Pastor, su cuerpo muy sano. Tengo cáncer, me enfermo, me duele mucho. Pastor no entiende de mí. Pastor tampoco se siente ese dolor, me estoy mal. Luego ya considera. Igual que ese hermano chofer, ¿cierto? Dice que pastor tacaño era tacaño. Por eso ya baja calidad. Tacaño, por eso ya mete baja calidad de combustible. No era, no. Sin saber, tal vez muchas personas, sin entender el corazón de Dios, aparentemente nosotros hablamos, amén, aleluya, sí pastor, sí Dios. Luego dentro de nuestro corazón choca, igual que ese joven se fue triste. Luego no vio más, tampoco vio la vida de eterna, no recibió. En mi vida también, hermanos, yo también ingresé al seminario, recibiendo entrenamientos. Entonces el pastor nos guiaba, enseñaba. Años, muchos años, pastor, sí aprendió, Dios guió a sus siervos. Entonces más de 50 años han aprendido. También ha visto la obra de Dios. Entonces esa enseñanza nos enseñando, dando a los seminaristas, a nosotros. Aparentemente, ante pastor nosotros respondimos. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Amén. Sí, usted es siervo de Dios. Usted es mejor que yo. Sí, amén, dice. Después en nuestro corazón chocaba muy fuerte. Ay, difíciles, no puedo. Pastor no entiende de mi situación. Pastor no sabe de mí, por eso así puede hablar. Chocaba muy fuerte. Aparentemente respondimos, sí, amén, pero nuestro corazón muy diferentes. Luego rechazamos.
finalmente decidimos, confiando en mí, yo creo mi manera, yo hago según mi manera, yo hago, ¿sí?, según mi pensamiento, como hijo pródigo era. Confiando en él, se fue lejos. Mientras confiando, ya viviendo, ese hijo pródigo perdió era todas las cosas, perdió. Luego apacentando los cerdos, quejaba, murmuraba, más miserable. Llegó como un punto de muerte, era muerte por él, ya hambre. Entonces en el seminario, igualito, era igualitos. Yo también, igual que ese joven, en mi corazón tenías llenos, ricos. ¿Quiénes ricos? Tiene, ¿cierto, no? Tiene. En mí también yo tenía ricos, muchas maneras. Mi sabiduría es, mis maneras, en muchos. Aún escuchando la enseñanza de siervo, de pastor, no entra, choca, porque está lleno de mis maneras, mis buenas maneras, razones, chocaba. Aún allá físicamente respondimos, sí pastor, amén, aleluya era. Pero ninguna palabra entraba en mi corazón. Luego vivía decidiendo mi manera. Entonces estando años en el seminario, esperaba que Dios que use mi vida también. Esperando, ahí llegó un día, pastores llegaron, entraron a aula de los seminaristas. Luego dijo, ¿qué dijo? Yo mirando a los seminaristas, algunos no conviene estar en ese lugar, dice. En vez de aprender bien, en vez de vivir por la fe, aquí malogra ambientes. Hasta otros seminaristas contagia eso. Por eso ya entre los pastores decidimos, ¿qué decidieron? Sacar algunos seminaristas, expulsando del seminario, mejor vívelo afuera, trabajar. Entonces ya voy a dictar, luego 10 personas dictaron. Entonces escuchando, yo nunca pensé, mi persona entraría en esa lista. Porque yo aguantando, luego todo recibiendo guía, según mi punto de vista, ¿cierto? Yo consideraba, yo soy mejor que otros. Estoy aquí en el seminario, años estoy, que nunca va a entrar en esas listas. Pero ya dictando fulano, luego Andrés Lim también estaba en la lista. Ya los que están en esa lista, ya ordenen sus maletas, luego como dando, sálganse, dice, de la iglesia, del seminario. Entonces no podía entender, porque años yo aguanté, yo serví, trabajar, ¿sí?, echar toda mi vida, mi juventud. Entonces ahora expulsando, votando a mí, iglesia malos, pastores son malos. Si quiere votar más antes, cuando era más jovencito tenía que votar, ¿por qué ahora? Siendo un poco más viejo, ahora quiere votar. En el mundo tampoco acepta, pensaba. Pero ni modo era. 10 seminaristas expulsaron, ¿sí? Ya váyanse, usted y trabaja afuera. Entonces, escuchando, me daba mucha tristeza. No quería aceptar, solo quejaba, murmuraba, pastores son malos, solo aprovecha mi juventud. Años yo serví en la iglesia. Pero últimamente, antes de salir como pastor, oxupag, siervo, ¿no? Años enseñó a ustedes, por lo menos tiene que ya saludar, respetándolos. Por eso ya nosotros fuimos donde estaba Pastor Ospa. Entonces Pastor Ospa mirando a nosotros, ¿por qué vinieron a mí? Entonces cada uno hablaron, sí pastor, porque nosotros no conviene estar en el seminario, los pastores dicen que así explicamos. Entonces el pastor indicó, sí fulano hermano, ¿por qué quieres salir? Pastor, no me conviene, yo no tengo amor para el evangelio, yo tampoco quiero vivir para el evangelio. Yo dejé nomás mi carrera de la universidad, yo quiero eso terminar, quiero estudiar. Sí, entonces váyanse a estudiar en la universidad. Se fue. Ya fulano hermano, ¿por qué quieres salir? Pastor, yo también soy muy carnal, ¿sí? Yo estoy solamente estorbo aquí en el seminario, no sirve.
yo quiero trabajar, ganar dineros. Ay, yo ofrendaré, diezmaré, serviré el evangelio. Así, váyanse, trabajen en el mundo. Y se fue. Luego también habló, hermano, ¿por qué quieres salir? Ah, pastor, creo que soy muy carnal. Yo no puedo ser como evangelista. No tengo amor en mi corazón, en verdad. Yo solo más deseo disfrutar en el mundo, yo quiero hacer, pero también tengo miedo vivir en el mundo. Creo que va a fracasar. Dios permita, yo quiero trabajar. Coro Gracia, dice. Yo quiero ser director de cantata navideñas. Entonces el pastor llamó directora de cantata. Sí, aquí un seminarista no quiere estar aquí en el seminario. Dice que quiere ser director de cantatas. ¿Y puede aceptar? Sí, dice. Váyanse, Coro Gracia. Se fue Coro Gracia. Ahora director de cantata. Cantata navideña. Así uno a unos. Y ellos hablando, pastor todo escuchó. Lo que deseaba, pastor todo ya ayudó. Era. Luego miró a mí. Andrés, ¿por qué quieres salir? Me preguntó. Pastor, yo no quiero salir. Ese maldito pastor está expulsando de mí, dice. Yo quería decir así, ellos malos. Años yo esperaba, aguantaba. Saliendo tampoco no tengo mi lugar. Pero ¿cómo puedo decir cierto ante pastor? ¿Sí? Pastor, los pastores dicen que no sirve yo. Soy inútil. Yo malogra, ¿no? Ambientes, contagia hasta los seminaristas mejores. No conviene. Pero pastor, no hay lugar afuera. Por favor, ayúdeme. ¿Sí? Yo quiero estar aquí. Entonces me miraba. ¿Tú quieres estar aquí? Sí, pastores. Quiero aprender, arrepentirme. Sí, por favor, ayude. Entonces pastor mirando. No quiere salir usted. Yo no quiero salir, pastor. Pastor está expulsando. Entonces quédate, dice, quédate. Hasta ahora me quedé, hasta ahora. Sí, en la misión, quedándome. Dios, sí, dando su gracia y sirviendo, ¿no? Es el evangelio. Yo también me recuerdo, en mi corazón también tenía muchas razones, riquezas, mis maneras, lleno, ricos en mi corazón. Aunque pastor siervo quiere guiar, enseñar. Hermano Andrés, así haga. La palabra de Dios ya nos da, pero chocaba a muchos. Claro, físicamente no podía expresar. Solamente yo respondía. Sí, amén, pastor, aleluya, amén, Dios. Pero en mi corazón ninguna palabra, ninguna enseñanza entraba. Solo llena de mi manera, mis razones. Luego, ahí mis pensamientos dirigió mi vida. Sufrió bastantes, ¿sí? Fracasó todos. Esa mañana, ese enfermo durante 38 años, Jesucristo se acercó y preguntó, ¿qué preguntó? ¿Quieres sanos? Sí, antes que entre yo, otros entran más que yo. Luego Jesucristo dijo, ¿qué dijo? Jesucristo dijo a ese paralítico, ¿qué dijo? Vamos a ver, ¿no? Ya para terminar, San Juan capítulo 5. Ya 8. ¿Se encontraron, hermanos? Ya San Juan capítulo 5, el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ese paralítico durante 38 años intentó, procuró, hecho, pero logró, no logró. Sigue paralíticos. En esa situación Jesucristo habló. Paralíticos, levántate, toma tu lecho, anda. Esa palabra sí entraría para ver el milagro, hermanos. Esa palabra que esta mañana ya hablando hacia nosotros, esa palabra sin impedir, directo entra, acepta, soy nada. Esa palabra entra, va a ver ese momento, el milagro, la obra de Dios.
Pero ese paralítico, soy así es. 38 años yo intenté. Yo también eché. Yo hice toda la manera. Igual, difícil, no se puede, es imposible. Si hubiera confiado en sí mismo, si hubiera aceptado su experiencia, sus maneras, esa palabra no trabaría, hermanos. Pero gracias a Dios, durante tantos años, Dios guió ese paralíticos, fracasos, menosprecios, fracasos, mendigos. Toda la vida humilló. Soy nada es. No había nada, ¿cierto, hermanos? Creer en sí mismos. Ahí Jesucristo habló. ¿Qué habló? Levántate, toma tu lecho, anda. Esa palabra entró. Luego versículo 9, ya juntos vamos a leer. Ya tiene versículo 9, ya leyendo juntos, ya 1, 2 y 3. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esta mañana, tal vez en su vida también igual que paralíticos, porque soy carnal, porque no hay en mí amor para Dios, el Evangelio, porque soy así es, carácter feo, porque soy así es, otra vez. Dios está guiando en su vida. ¿Para qué? Sea como igual que ese hombre, soy nada, no tengo nada. Mi manera no sirve, mi experiencia no sirve, nada. Cuando luego Dios quiere dar, tal, cualquier palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Leyendo versículo 9, muy interesante, ¿cierto? Cómo el versículo 9 empieza. Y al instante inmediatamente. Esa palabra entra esta mañana en cada uno de sus corazones. Aún era imposible. Pero ya ahora esta mañana, esta palabra, levántate, toma tus lechos, andas. Esta palabra entra, soy nada. Yo fracasé todo según mi manera, mi experiencia, nada. Yo no puedo dirigir mi familia, tampoco mi vida, mi negocio, mi salud, nada. Esta mañana, esta palabra del Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y andas. Esa palabra entrando, inmediatamente. En ese momento, esa palabra, teniendo poder de Dios, va a trabajar, va a guiar, luego alabando, caminando, saltando, caminando, luego va a vivir, ¿sí? Para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén todos. Si esta mañana, si los hermanos, si nosotros en verdad nada, para que puedan aceptar, para que no confíen en nosotros, Dios sigue está trabajando. Alguien mi carácter feo, alguien soy inútil, todo fracasa, malogra, yo como destruye. Dios está trabajando. ¿Entiende, hermanos? Alguien dice, pastor, soy estorbo. Pastor, soy muy carnal, no puedo aguantar, lleno de deseos. ¿Sí? Soy carnal, dice. Sí, hermano, era genial, ¿cierto? Amén. Dios está trabajando. No tienen nada de creer ustedes. Dios está trabajando. Soy estorbo, soy feo, soy inútil. Yo fracasé, en vez de ayudar, yo peleando. Luego yo haciendo divisiones en la iglesia. Soy feo, pastor. Amén, hermano. Aleluya. ¿Qué hay? Confiar en usted, nada hay. Ahora, eso creerá la palabra de Dios. Ya Dios tiene un propósito. Solamente esta mañana usted esta palabra entra creyendo. Al instante, inmediatamente Dios va y trabaja. Amén, hermano. Por favor, alguno dice, soy estorbo, carnal, inútil. A mí me gusta mirar novelas. Por eso yo
decidiré mi manera, voy a salir. Por eso yo decidiré, yo trabaré. Por eso yo haré, trabaré, ganaré. Luego algunos decide en sí mismo, sigue, confía. Uno que en verdad nada hay, ¿cierto, hermanos? Como igual que Jesucristo habló, joven, todo lo que tiene, véndelo. Si vende, se queda, no se queda. Nada hay, Tú puedes seguir, automático, puedes seguir a Jesucristo. Pero tiene varias cosas, difícil seguir a Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso Dios trabaja en nuestra vida. De vez en cuando muestra, soy carácter muy feo, no ayuda. También soy inútil, carnal. Luego fracaso. Ahí Dios todo ya guiando, trabajando, para que no confíe más. Solamente confiando, ¿cierto? La palabra de Dios. Esta mañana, todos los hermanos, hasta ahora, ¿cómo ha vivido, cierto? Hasta ahora, ¿cómo ha vivido? No sé muy bien, ¿sí? Malos, feos. Luego pelearon, discutieron, pero hasta ahora, ¿cómo ha vivido? Pero ahora en ese momento ustedes, igual que ese paralíticos, soy nada, me fracasé. Nada tengo Qué difícil seguir a Jesucristo. Qué difícil creer la palabra de Dios. Para hombre es imposible, pero para Dios todo posible. Para mí es imposible, pero para Dios todo posible. Amén, hermanos. Sí, ahora entonces casi fin de julio. Entonces pronto va a empezar agosto, hermanos. Entonces esta semana que viene, mi matrimonio viajaremos a Sucre. En Sucre está preparando evangelista Rodríguez, conferencia en la cárcel, mujeres, varones. Luego también desayuno pastoral, los pastores, CLFs. Mi esposa va a dar la conferencia Educación de la Familia. También mi persona y CLF. Yo pedí a evangelista Rodríguez, cuando yo me vaya, haga mi agenda muy apretado, haga reunión con gobernador, haga reunión con alcalde, haga reunión con rector de universidad del estado grande, ¿no? En Sucre, hagas. Dios va a trabajar. Mirando a mí, mire a mí, ojos chiquititos, coreanos. Alguien dice chinitos, ¿cierto? Pero no soy chino, ¿cierto? Coreanos. No hablo muy bien exactamente. También mirando a mí, me limita, me da vergüenza, muy difícil. Pero como hay tantos años yo confié, hermanos, tantos años. Entonces Dios también me ha dirigido, me ha guiado. Soy carnal, soy feo, destruye, fracaso. Nada que ver creer en mí, nada que ver, yo solamente confiando en Dios. Para hombre es imposible, pero para Dios todo posible, confiando en Dios. Cuando yo viajo llegando, Dios va a abrir evangelista Rodrigo, hágalo, reunión gobernador. Inténtalo, hágalo, reunión. Mirando a mí es imposible, pero mirando a Dios, todo posible. Dios me va a dar palabras para gobernador, para alcalde, para pastores, para rectores. Dios va a abrir, amén, hermanos. Amén, amén. Siguiente semana, viajando a Oruro y conferencia en la cárcel, varones, mujeres. Luego también viajando a donde era Trinidad, sí, conferencia en la cárcel, varones, mujeres, iguales, CLF, educación de familia, mi esposa, reuniones, rector de la Universidad Trinidades, ya agarra. Ya mirando a sí mismo, a ustedes, ¿sí? ¿Tiene esperanza, hermanos? ¿Hay posibilidad? No era así. Mirando, soy terco, soy carnal, soy nada, soy fracasado. Por eso Dios ha trabajado, ¿sí? Arduamente, para que no confíe, ya no confíe más ustedes. Por eso
Para hombre es imposible, pero para Dios todo posible. Esa mañana esa palabra, ustedes entrando, recibiendo, igual que paralítico, durante 38 años. Paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Era. ¿Cuántas palabras? Levántate, toma tu lecho y anda. 3 palabras, ¿cierto, hermanos? 3 era, 3. Pero ¿por qué no deja entrar que trabaje? ¿Por qué no entra? Rico, rico. Muchas razones en nuestro corazón. Muchas razones. Mucho conocimiento. Rico era, rico. Difícil, ¿sí? Pero ¿cómo es? Levántate, toma tu lecho y anda. Amén, amén. Para mí es imposible. Durante 30 años yo intenté. Para mí imposible. No aceptaré, no confiaré más. Pero para Dios, todo posible. Evangelista Rodrigo Agara, para mí es imposible. Pero para Dios, sí, me va a dar sabiduría. Dios va a abrir, Dios me va a dar sabiduría, conferencias. Esta vez viajé a Santa Cruz. Entonces, régimen penitenciario, Palmas Solas. Quería reunir con el director de departamento Santa Cruz. Entonces, hermano Michael llamó. Entonces, justo estaba un evento dentro de Palmas Solas. Entonces, quiero encontrar, ven, nosotros entramos. Entonces, entrando estaba una reunión, defensoria de pueblo de Santa Cruz. Entonces, ahí estaba presentando eventos, programas. Luego de repente aquí llegó el director de IYF, dice, desde lejos La Paz vino, entonces puede hablar, me dio un tiempo. Entonces yo expliqué en 9 departamentos cómo estamos trabajando, explicamos. Entonces ellos se sorprendieron, ¿no? Como 9 departamentos, todo hubo convenio, está entrando teología, mundo del corazón. Después de terminar, reunimos director de Departamental Santa Cruz, luego encargado de Defensoría y Pueblos, reunimos. Entonces ese encargado de Defensoría le dijo, aquí en Santa Cruz tenemos 9 cárceles, quiero que usted vaya todo, dice. Entonces ahora sí Sucre, Oruro, también Trinidad, sí, muchos lados todavía. Pero hasta Santa Cruz quiero llevar, dice, Puerto Suárez. ¿Conoce Puerto Suárez? Frontera era, fronteras. Todavía no conozco. Antes un hermano, sí, ahí vivía en Puerto Suárez, frontera de Brasil, ¿cierto? Quería ir a conocer. Justo un alcalde de ahí quería dar terrenos para fundar una iglesia. Pero en verdad, aunque dando no hay, ¿no? Muchos ministros, siervos, por eso ya ahí dejamos. Pero nuevamente, ¿no? Mirando ese encargado de defensoría. Sí, quiero ir junto, dice, con ustedes. Entonces estamos coordinando una fecha, entonces otra vez viajando a Puerto Suárez, dando conferencia dentro del régimen penitenciario. Ahí también va a entrar, ¿qué va a entrar? Teología, el evangelio va a entrar. Amén, hermanos. Si yo creo, ¿sí? Carnal era, soy carnal. Soy inútil, estorbos. También no tengo amor para el evangelio. Soy. Por eso yo no confío, era. Confiando ese tipo de hombre va a destruir. Va a destruir. No confío por eso. No confiando de mí, negando de mí. Luego, aún se ve imposible, pero Dios es posible. Recibiendo la palabra de Dios, Dios va a trabajar en su vida. Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esta semana visitamos a la ciudad de Santa Cruz. Después de terminar el campamento mundial en Bolivia el año pasado, podía ver Dios ha bendecido a la ciudad de Santa Cruz. También los ministros de la misión, bendice Pastor William, Pastor Andrés Huachani, Evangelista David Zavala, Pastor Daniel Toros. Y luego los hermanos ahora, diferentes lugares recibiendo la salvación. Abriendo San Germán, Viana, Satélite. Hay varios niños
más de 150 niños se reúnen, escuchan el Evangelio. Dios Padre, también un anciano chinos, también ahí está una iglesia para los chinos, porque todo el mundo, muchos chinos negocian y trabajan. En la ciudad de Santa Cruz también bastantes chinos. Ahí Dios hizo conocer un anciano, escuchando el Evangelio, le gustó, abrió. Entonces todos los eventos, actividades, apoyando, haciendo juntos con nosotros. Y pidió, justo no hay un pastor chino que habla idioma chinos. Entonces hablando, Pastor Michel iba a enviar un misionero chino para Bolivia, Santa Cruz. Dios Padre, es verdad, si ahí como Dios abre en gran manera, nunca imaginamos, nunca pensamos, dentro de ese trabajo régimen penitenciarios, como 9 departamentos, todos lugares está ahora dando teología y mundo del corazón. Tenemos mucha esperanza, ¿verdad, Dios? Dios Padre, también Jerusalén Radios, hasta donde no hay internet, hasta dónde llegar, ¿sí? Los hermanos, difícil, lejos, en el monte también, pero como a través de Jerusalén Radio satelital, llegando, puede enseñar, solamente instalando antena puede escuchar, también traduciendo 3 idiomas, castellanos, aymara, quechua, pronto también hasta guaraní, nosotros transmitiendo, Dios Padre, ¿cómo eso podemos hacer nosotros? Humanamente es imposible cada cosa, pero considerando, confiando en Dios, para Dios todos posibles. Dios Padre, esa mañana todos los hermanos que están escuchando por Zoom, vía Facebook, YouTube, en verdad somos nada es, todos negando, despojando de nosotros. La palabra del Señor Jesucristo, recibiendo, en ese momento, al instante, inmediatamente, va a trabajar, va a ver la obra de Dios. Esa mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa mañana hasta aquí terminamos, hermano. Sí, muchas gracias, pastor. Esta mañana hemos podido escuchar, ¿no?, la palabra de Dios, cómo Dios está abriendo varios lugares, ¿no? Entonces nosotros también podemos estar contentos y orar también, ¿no?, para que Dios permita a más seminaristas que ingresen y puedan recibir también la palabra, ¿no? Entonces así también dejando de confiar en sí mismo, así también puedan, ¿no?, avanzar y anunciar el Evangelio. Si vamos a tener el tiempo de los anuncios, para ello quisiera pedir también, por favor, que todavía nos acompañen los hermanos que están en el Facebook o en el Zoom. No se salgan, por favor, hay actividades que se están acercando y quisiéramos hacerles conocer, ¿sí? Vamos a… El primer anuncio es del 4 al 7 de agosto tendremos el retiro espiritual de verano con el pastor Oxupar, ¿sí? Muy importante, ¿no?, participar de este retiro de verano, es con el fundador de la misión, el pastor Oxupar. Entonces el siervo va a estar compartiendo, ¿no? Entonces van a participar de otros países también, por favor, desde sus hogares también, por medio del internet pueden participar y así también escuchar la palabra. Y también pueden invitar, ¿no?, a sus compañeros de trabajo, zona, para que participen. Dios también está poco a poco llamando a sus hijos, ¿no? Entonces entre ellos también pueden conectar también con la iglesia a través de este evento. Luego también tendremos el seminario bíblico en Oruro, que va a ser el 28 de julio, ¿sí? Estamos a pocos días, ¿no? Entonces si tienen familiares en Oruro, también por favor puedan pedir más información en la oficina, nosotros vamos a ver también para poder contactar y invitarle también a sus familiares o también pedir de manera virtual, también hay volante, entonces pueden invitar por medio de WhatsApp. Entonces así que conecte también a este seminario y Dios mediante también pronto nos acompañará también en la iglesia anunciando el Evangelio, ¿sí? Es el 28 de julio el seminario. Luego también queremos recordarles sobre la ofrenda que se está realizando, ¿no? Y como pastor mencionaba, hay en distintos lugares, ¿no?,
para anunciar el Evangelio, Copusquía, Surani, ¿no? También está en Rurrenabaque, ¿no? También hay una iglesia también que quieren donar allá, entonces quieren, porque no tienen pastor. Entonces hay varios lugares donde también quieren escuchar la palabra, entonces por eso también pedimos a los hermanos que Dios les da ese corazón, ¿no? Entonces puede también por medio hay una cuenta bancaria que hemos habilitado para poder anunciar el evangelio, ¿no? Porque todo también aquí a veces se necesita pasajes, todo, ¿no? Para poder viajar y poder contactar, conseguir informaciones. Y bueno, la cuenta bancaria voy a dictar, entonces para que aquellos hermanos que quisieran anotar, es el 200, luego 13 84 018. Esto es en el Banco Visa, ¿sí? En pantalla también pueden apreciar. Nuevamente, 20 01 38 40 18. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces, aquellos hermanos que también Dios les permite el corazón de poder dar, puede también depositar en esta cuenta y así podemos seguir anunciando el evangelio, ¿sí? Luego también les invitamos a que puedan visitar nuestra página web, ¿no? Que tenemos. Gracias a Dios, a través de esta cuarentena también nos ha impulsado a poder llevar el evangelio de manera virtual, ¿no? Entonces, desde sus hogares también pueden escuchar, ¿no? Por medio de internet. Actualmente no tenemos la radio así FM o AM, pero por medio del internet también podemos tener esta radio que es por medio de internet. Entonces no gasta muchos megas, entonces de esa manera pueden también escuchar la palabra de Dios. También, como pueden observar en pantalla, tenemos lo que es la radio satelital. Entonces, aunque quizás es un monto un poco elevado para poder llevar el evangelio, pero como pastor mencionaba, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros estamos anunciando el evangelio de manera satelital. No solo es Bolivia, sino también a todo Sudamérica puede escuchar también, una vez obteniendo la antena, aunque esté en el campo y no hay canal de televisión, pero con la antena puede captar, ¿no? Y así también escuchar la radio, Jerusalén Radio, ¿sí? Luego también queremos recordarles que Dios nos permite también llevar el evangelio no solo en idioma castellano, sino que también en idioma aymara y quechua. También se está realizando material. Si quiere también compartir con algún familiar que tiene, ¿no? Quiere en CD o USB, ¿no? Entregar y para que escuche también la palabra, puede comunicarse con nuestras oficinas. Tenemos material en aymara, prédicas en aymara y prédicas en quechua. Entonces eso puede llevar y evangelizar con eso también, ¿sí? Entonces puede comunicarse con nuestras oficinas, visitar nuestras oficinas y bueno, espero que los hermanos también tomen en cuenta esto porque también los hermanos que están traduciendo también están con ese corazón, ¿no? De que también se escuche el evangelio. Y también escuchen las transmisiones. Este culto también se está transmitiendo en quechua y aymara. Por último, bueno, también queremos recordarles, ¿no? Sobre la cuenta bancaria para las ofrendas de agradecimiento y también los diezmos, ¿no? Entonces en pantalla también van a colocarlo. Voy a dictar mientras los números de 11 63 64 84 0. 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Esto es para las ofrendas de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Entonces, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Ahora también, finalizando esto, tenemos lo que es las reuniones grupales. Por favor, no solo es participar de este culto, ¿no? De la mañana, sino también queremos que puedan participar de las reuniones grupales que tenemos por medio de Zoom. En los WhatsApps que tenemos, hay un grupo, ¿no? De Iglesia General, ahí se envían los links. Si no están en el grupo, podemos agregarles. Por favor, ingresen a esas reuniones, tanto de casados, casadas, estudiantes, jóvenes y tercera edad. Escuchemos un poco también el corazón de los hermanos, cómo han entendido esta mañana también la palabra o qué puntos importantes tienen que tratar también en la reunión, ¿sí? Muchas gracias, esperamos que también puedan participar en el culto de la tarde también y escuchar la palabra también juntos, ¿sí? Cualquier duda puede comunicarse con nuestras oficinas también, ¿sí? Vamos a brindar también la información. Muchas gracias, nos vemos en las reuniones grupales. Hasta luego.